hasta que todos lleguemos. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 4. Amados hermanos, amadas hermanas, vamos a continuar nuestra comunión sobre la porción de la palabra de Dios que está en Mateo capítulo 16 a partir del versículo 13. Nosotros vimos que el Señor llevó a sus discípulos para los lados de Cesarea de Filipo. Era un lugar lejos de Jerusalén, lejos de la densa atmósfera religiosa. Cesarea de Filipo quedaba a los pies del monte Hermón, un lugar donde había una atmósfera limpia, cielo claro, un lugar propicio para sus discípulos recibieran revelación. Entonces el Señor Jesús hizo dos preguntas. La primera pregunta fue: ¿qué dice el pueblo que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos respondieron: unos dicen que eres Elías, otros de los profetas, y aquí y allá. Mas el Señor Jesús hizo una segunda pregunta: mas ustedes, ¿quién dicen ustedes quién soy yo? Aquí nosotros podemos ver que el Señor se preocupa con un punto. Él desea saber si nosotros lo conocemos o no. Él desea saber quién es Él. El Señor está diciendo: ¿quién soy yo para ustedes? ¿Qué puede usted hablar a mí sobre mí? ¿Usted realmente me conoce? ¿O usted simplemente me ve de la manera de lo que los otros hablan? ¿Usted me conoce de verdad? ¿Quién dice quién soy yo? Ahí Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús dijo que Simón Pedro era bienaventurado, porque esa revelación no vino de carne ni sangre, sino del Padre que está en los cielos. Aquí nosotros podemos ver, solo Dios puede revelar a Cristo. Ningún hombre puede revelar a Cristo a otro. Mas Dios puede. Solamente el Padre puede. ¿Por qué? Porque el misterio de Dios es Cristo. Dios revela a Cristo. Y nosotros vimos que esa revelación tocó en dos puntos: la persona y la obra. La persona, el Hijo del Dios vivo, y la obra, la comisión. Tú eres el Cristo, el ungido, aquel que recibió una comisión. Entonces necesitamos conocer la persona del Señor y necesitamos conocer la obra del Señor. Solamente así nosotros tendremos una revelación completa de nuestro amado Señor Jesús. No podemos ser aquellos que viven vaciados en revelaciones dadas por carne y sangre. ¿Por qué? Porque carne y sangre solamente puede dar una revelación sobre un punto de vista humano. Solo Dios da un punto de vista divino, celestial. Carne y sangre solo ve lo que es terrenal. Por eso vemos cómo es importante buscar al Señor y hablar al Señor: Señor, revélate para mí. Yo quiero conocerte de una manera viva. Yo no quiero vivir basado en lo que los otros dicen. No quiero vivir basado en las experiencias de otros. Yo quiero tener una experiencia viva contigo. Yo necesito que el Señor se revele para mí de una manera viva y real. Ahora, en los versículos 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí nos muestra que primeramente el Padre había dado una revelación. Ahora el Señor Jesús quería también una revelación. Por eso que Él dice, y yo también te digo, el Padre te dice a ti, Pedro, mas yo también tengo algo que decirte. Por eso aquí está escrito, yo también te digo. ¿Y qué el Señor va a hablar? Es muy importante. Él dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Existen muchas controversias sobre el real sentido de esta porción. Nosotros iremos entonces a dar el sentido baseado en la Biblia y baseado en el significado de las palabras en el griego. Cuando Él dice, tú eres Pedro, en el original griego, ese nombre Pedro es Petros, que significa una piedra pequeña. Y el Señor estaba hablando para Pedro que usted es una piedra pequeña, usted es una material de edificación. Y cuando el Señor dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, esa piedra se refiere ¿a quién? ¿Se refiere a Pedro o al Señor Jesús? Nosotros veremos ahora a quién se refería el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque esa palabra piedra en griego significa petra, significa una roca, es una masa de roca, una piedra grande. Él ya había dicho a Pedro que era una piedra pequeña. Y cuando Él dice, y sobre esta roca, que en el griego es petra, es una masa de roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta piedra, Él se refería al Señor Jesús, a la persona del Señor Jesús, sobre esa revelación también de la persona del Señor Jesús. Entonces, esa es nuestra interpretación, es soportada por el propio Pedro, porque en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 4 al 6, nosotros tenemos lo siguiente. Pedro dice, acercándose a Él, hablando del Señor Jesús, acercándoos a Él, piedra viva. Entonces podemos ver que Pedro dice que el Señor Jesús es una piedra que vive, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, Pedro está diciendo aquí que el Señor Jesús es la piedra que vive. Una piedra escogida y preciosa para Dios. Y en el versículo 5 de Primera de Pedro, capítulo 2, Pedro continúa diciendo, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí nos dice que todos nosotros somos piedras vivas y que somos edificados sobre la casa espiritual. Y ahora vamos a ver lo que dice el versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Aquí Pedro confirma que Cristo Jesús es la piedra angular,
escogida y preciosa, que Cristo Jesús es aquella roca sobre la cual la iglesia es edificada. Gloria a Dios.